Me parece que cuando uno es joven nunca se imagina que va a llegar a viejo, ni cómo va a llegar a viejo. Y yo pienso que sí hay que tener siempre un proyecto por delante, si no la vida es muy aburrida, muy sin sentido. Tener un proyecto por delante para mí era un proyecto totalmente de libertad. Uno de los momentos más importantes de mi viaje fue estar estacionada al borde de la ruta. Estaba el precipicio y un río por allá abajo, al costado estaba la montaña y yo estaba ahí sola y nadie sabía dónde yo estaba. Esa sensación de libertad creo que es la primera vez en mi vida que la logro. Bariloche. Sara, contanos lo del mapa. Salí de Tucumán, esa línea es aérea, avión, a Montevideo. En Montevideo recogí el vehículo que venía de Estados Unidos y fui hasta Concordia a buscar unos amigos. Luego salí de vuelta y hice toda la costa uruguaya, toda la costa brasileña, hasta Belén. En Belén, al norte de Brasil, tomé una balsa por el río Amazonas. 7 días hasta Manaos. Y luego volví a tomar otra balsa por el Amazonas, que aquí se llama Río Madeiras, hasta Portobelo. Y de allí seguí por carretera, Puerto Maldonado, seguí por carretera hasta Cusco. Desde Lima tomé un avión hasta Pucallpa, en la selva peruano-amazónica, para hacer la experiencia de la ayahuasca. Y luego por el sur, todo por el Pacífico, hasta San Pedro de Atacama. Y ahí recién entré a Argentina. La visita al centro de Mallantuyacu, en Pucallpa, fue una experiencia inolvidable, más que nada por la vivencia en un lugar selvático, en unos caminos terribles, que llovía muchísimo y se volcaban las camionetas, y el aislamiento, 5 días prácticamente con una dieta muy estricta. No había luz, no había celular, por supuesto, ni conexión alguna con el mundo exterior, y solamente se supone que con uno mismo, meditando y tratando de encontrarse. Siento como que qué lindo todo lo que hice, qué lástima que no empecé antes, porque me queda todavía mucho mundo por recorrer. Si ves el mapa es como impresionante todo lo... Igualmente sí, yo creo que es bastante lo que he hecho. Así que estoy contenta con todo lo que hice y por supuesto que sigo en la brecha. Mientras dure mi vida estaré caminando. Es poner cada noche donde duermo, porque si no pasan 2 o 3 días y digo, ¿y dónde estábamos ese día? ¿Y qué hicimos? ¿Y cuántos kilómetros? Y no tengo idea, no me acuerdo más. Entonces voy poniendo, ahora acá tengo que poner Muyalén, que es acá donde estamos, lo de Josephine en el hoyo. Y mañana no sabemos dónde vamos a estar, entonces no ponemos nada. No me imaginé que te iba a encontrar, o sea que, como le había contado a él, y viste, por ahí a veces, vamos a ser claros, a veces, viste, en las informaciones, lo que leen, algunos exageran, otros dicen. Sí. Pero a mí el caso tuyo me pegó mucho porque, qué sé yo, como que uno dice, mirá, esta mujer dijo, me piro, me voy, y sí, se fue, dejó todo. Yo todavía no me doy ni mucha cuenta de lo que hice, ¿no? Pero vendí mi casa, vendí mi auto, dejé familia, dejé todo y me vine y estoy feliz. En cualquier momento puedo aportar... Yo con los hijos, yo dije, les di de comer, los crié, les di de comer, los mandé a la escuela, les di las posibilidades del mundo de
de que estudien lo que quieren. Les di la libertad de que hagan de su vida lo que quieran, que es mucho. Ahora vivimos. Ahora me toca el cuarto de pedacito de carretel que me queda, es mío. Qué bueno. No me lo saca nadie. Hasta el último día. No me importa cuántos kilómetros, ni a dónde voy, ni dónde vengo, ni de hacer tantos países en tanto tiempo. Mucha gente viste Alaska, Ushuaia, Alaska. No, yo no. Yo a donde el viento me lleve, realmente. ¿Y qué es el viento? Y bueno, la compañía que tengo al lado, lo que me dijeron de que está lindo más adelante, la ruta está cortada, porque hay despelote. No, entonces no voy por ahí, me doy la vuelta y voy por otro lado. Nada que me lleve a hacer determinada. Ni cuántas horas manejás, nada. ¿Querés manejar un día manejás Hay media? días que manejo 2 horas y digo, ya está, me quedo acá, me gustó este lago, me pongo ahí, almuerzo, después me da un poco de sueño, a lo mejor me tomo una cerveza, bueno, me duermo la siesta, después me despierto, me pongo a escribir mis memorias, pues ya está, hoy me quedo acá, listo. Hola. Ah, ¿usted viaja en ese motorhome? ¿Y de dónde viene, señora? Hace 3 años vivo ahí. ¿En serio? Qué lindo. ¿Pero de dónde viene ahora? ¿De Sudamérica? Ahora vengo de Patagonia, del sur. Busque en Facebook, 80 años no son nada. Y ahí va a encontrar toda la historia. Ah, mira vos. Estamos yendo a la Cachoeira. Que hermoso. Olha lá na lama lá do lado direito, se você olhar tem uns caranguejos, porque a maré cobriu tudo já. ¿Y esto cómo se llama? ¿Cómo se llama esta planta? Mangue, Mangue. Por eso manglares. manguezal, ¿Cómo le dicen ustedes? manguezal. Manguezal. É mangue, Forma manguezal. porque tem vários. A ver, Sara, ¿cómo se llama esto? Manguezal. ¿Estamos? Vivo cerca de aquí, 20 kilómetros en Lago Puelo. Si tenés ganas de ir, te espero. Sí, hola. No, es que ustedes me hablaron ayer, no hoy. Ayer yo no tenía wifi, hoy sí. No, ¿cómo anda, brujita? Bien, muy bien. Haciendo la película. Ajá. Bueno, pero el ánimo también. Estaba bien, bueno, eso es lo más importante. ¿Eh? Lo más importante es eso. Bueno, mi amor, te quiero mucho. Te quiero mucho. ¿Cómo están ustedes? Bien, encantada. ¿Están acá ustedes? Sí, encantada. Encantada. Yo te vengo viendo en video de un tiempo atrás. ¿Ah, sí? Hola. De un tiempo atrás. Y hoy casualmente una amiga posteó en Facebook de que estabas acá y digo, wow, la tengo que ir a conocer. Y le digo a mi amiga, ¿dónde la puedo ubicar? Y me dice, no sé, anda por el pueblo, capaz que la ves. Te admiro. Sí. Ok. Voy a seguir tu línea. Que los demás puedan hacer. Exactamente. Eso es Qué lindo. Hay que hacer lo que uno quiere. lo que uno quiere. No hace falta esperar a los 80. No, ya sé. Muy bien. Bueno, Una alegría. Una alegría. Feliz Navidad. Chao.
Está buena esa plancha. ¿Una plancha? O algo así. La compré en Chile. Muy buena. Para bife, para pollo, para cualquier cosa. ¿Esta también? Sí, esa para. La ponemos ya porque si no, no me ¿Qué quiere decir eso? prácticamente, En la realidad. no me aburro un minuto, que no tengo que pensar en tristeza ni tontera, ni preocupaciones de ninguna clase, nada, nada. Perfecto, perfecto. Yo también, Yo la he visto bien allá. Totalmente. No se va a volver a Brindis, hacer. salud, salud, brindis, brindis, Capaz salud, que no sé. salud, 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 alegría, alegría, felices fiestas. salud, También, salud, salud. Que vinieron todos, que Bueno. contenta. Y todos a la página, a los fans, saludos a los A fans. los fans, a todos los amigos que me acompañan en este camino divino. ¿Qué es lo que Te lo contaba muestro. recién? Que el motorhome es como qué. Que el motorhome es como una inyección endovenosa de vida. Me parece como que me hizo más joven. Y estoy muy feliz, muy contenta y me acompaña mucho toda la gente que me acompaña. Más todos los vecinos, todos los amigos del camino. De las cosas que yo creo que han sido aprendizaje de este viaje, la más importante tal vez es el desapego. Cada día necesito menos y menos cosas. Ni hablar de lo que es adorno, lo que es estético, lo que me gustaba, los cuadros, qué sé yo, las cosas, las obras de arte, que sí me gusta verlas, por supuesto, pero una vez que las tengo que cuidar. Y si las tengo que cuidar, no puedo viajar, tengo que estar manejando a una velocidad mucho menor, cuidando no pasar ningún pocito muy rápido, porque obviamente que se van a romper las cosas. Cuando te hacen falta esas cosas y ya te desapegaste de esas cosas, volvés a recuperarlas, digamos. Sí, Fuera sí, un reciclaje de... permanente. En una oportunidad dejé el vehículo 3 meses en un estacionamiento en Salto, Uruguay, y saqué todo lo que había a bordo, todo. Sillitas playeras, parrillitas por si algún día hacía un asado, un disco de arado, un banquito para subirme cuando era una cosa que no llegaba a mi altura. Y las regalé todas. Y de esas cosas no volví a comprar todas. Algunas tuve que volver a comprar, pero otras me di cuenta que estaban de más. No las había usado nunca. Como pasa con la ropa, traes 6 cosas y después decís, en realidad usé 2. Bueno, entonces ¿para qué las otras? Y así voy aprendiendo. Eso es un aprendizaje permanente. Yo del año 90 ando en moto. Sí. Y tenía, bueno, no sé si la conociste a la señora que andaba en moto con nosotros. No. También, 70 y pico años, y en moto con nosotros para todos lados. Ay, qué lindo. Y no, este es increíble. Porque me lo puedo ver. Me dice, mirá, saco moto. Yo la tengo y cuando ves, no, me quiero. La verdad que estoy. Bueno, me alegro, suerte y nos vamos a ver pronto, nos vamos a encontrar en el camino. Y a realizar el proyecto, ¿no? Gracias. No quedarse ahí en los sueños. Chao, que estés bien. Hola Changuito, ¿cómo andás? Escúchame una cosa, estoy sin plata. ¿Vos averiguaste algo? ¿Qué sabés? Ajá, espero, porque lo que pasa es que estoy sin nafta y ya van no sé cuántos kilómetros que estoy haciendo y tengo que llegar a llevar a las chicas mañana a la terminal
que ya se van y no sé si llego. Bueno, hay que pagar, sí. Sí. Bueno, llámame cualquier cosa, ¿no? Porfa. Yo estoy bien, sí, yo siempre bien. Bueno, un beso. El tiempo es movimiento, no es una cosa estática, no está quieto, no es hoy que tiene 24 horas ni mañana. Es un viaje, el viaje es lo que motiva todo. Yo me muevo y avanzo, me quedo quieta y me detengo y no hay otra forma de medir el tiempo que esa. El tiempo lo va llevando el viaje. Es otra forma de perseguir, sí. ¿Tomaste ayahuasca? Sí, impresionante, ya te digo, toda la experiencia, desde el momento que nos subimos a un auto, que por suerte no fuimos en motorhome hasta ahí. Fuimos en avión, fuimos hasta Lima y de Lima allá en otro avión. Y desde Pucallpa sí en una camioneta, pero así iba la camioneta, no así iba. Barro, una lluvia, una selva, una cosa impresionante. Así que bueno, todo eso fue muy lindo, muy interesante. Tanta imagen pública, tanta gente que responde, tanta gente que dice que soy su guía, su ilusión, su inspiración. No es porque sí nomás, me parece que obedece a dos cosas. Primero pensaba que era solo por la edad, porque soy una persona grande y porque no muchas mujeres, realmente no muchas mujeres. Y ahí digo algo, ¿ves? Unas mujeres. No es solo por la edad, es también porque soy mujer. Si cualquier hombre hubiera decidido vender la casa y salir a la ruta y comprarse un automóvil o un vehículo o un avión o un... Ah, perfecto, qué fantástico. Si es una mujer, es loca. Loca, por supuesto, ahora lo suavizamos mucho, ya no solo soy loca, soy aventurera, soy audaz, soy una inspiración. Sí, pero cuesta su tiempo llegar a convertirse en una inspiración y sentirse cómoda con eso y sentirse bien. Yo me siento realmente triunfadora. Triunfadora de haberlo podido hacer, de tener la garra, el coraje, las ganas. Y de que ser reconocida también, ser reconocida por eso. Me gusta esa postura. ¿A dónde vas? Me voy a dar una vuelta. ¡Qué bueno!
A donde el viento te lleve. Bueno, es un lujo que me lleves, Sara. Vos que venís haciendo tu laberinto de Argentina y de Latinoamérica, ahora que me estés llevando a mi laberinto, pero es un lujo. Sí. Yo no lo puedo creer con Sara. Yo tampoco lo puedo creer. Tenés 80 años, estás maniobrando acá en la cordillera porque esto es camino de media montaña. Mirá lo que es. No digas. Se han plantado, aunque se han traído de donde sea. No deja de asombrarme la vida, esta parte de la vida por lo menos, o lo que esta etapa que yo misma he buscado significa. No sé si ocurre porque ocurre, si viene hacia mí o si soy yo la que busco y encuentro. Mucho tiempo he estado pensando en cómo plasmar esta idea con alguna imagen conocida, como un crucigrama, una búsqueda del tesoro, un juego del pañuelito escondido. De pronto, hace un instante aparece de la nada un laberinto en mi camino. Y pienso que eso es en realidad lo que ocurre. Que está todo estudiado y prefijado, que es parte de la utopía. Y que uno solo es una hoja en el viento. Bueno, hoy ha sido un día intenso como todos los de esta semana, el último día de rodado del cortometraje que estamos produciendo con mis compañeras. Realmente no sabía cómo era esto, me ha encantado la experiencia, la verdad que me he sentido muy bien. No sé cómo quedará esto, espero poder verlo pronto. Hay muchas tomas, mucho equipo, muchos planos, que no sabía lo que eran los planos, todavía no sé si sé lo que son, pero todo el día se habla de planos. Las luces, la luz del día, de la mañana, y luces que no son tan buenas, parece ser que al atardecer es mejor. Bueno, eso es todo por hoy, y con esto damos conclusión a el rodado de este evento, de este cortometraje, creo que así se llama, o un road movie, escuché también. Bueno, lo que sea, me ha gustado muchísimo.
¿Sí? ¿Estuvo? Genial. ¿Estuvo, chicas? Estuvo Ay, sí, estuvo. No, en serio lo que digo. Me quedo corta. Me quedo corta con lo que digo. No, en serio. Sí. Disso, eu era uma senhora... Una señora común de su casa con un carro pequeño y que hacía compras en el supermercado y tenía mi casa y cuidaba mi jardín, mis plantas. Tenía una piscina, tenía una casa muy grande para mí sozinha. Entonces decidí vender todo, desapegarme de todas las cosas y comprar esta casa rodante, este motorhome, para morar aquí. El motorista soy eu. La única que dirige el motorhome soy eu. Si vienen amigos o visitas, eu presto un tiempito el volante, mas prefiero manejar yo.